Buenas, un saludo para todos. Gracias porque se están sumando mucho los suscriptores a nuestros videos, así que esto nos anima a seguir hablando un poco de algo tan apasionante como es la psiquiatría. Hoy vamos a hablar del trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad que antes se la denominaba psicosis maníaco-depresiva. Psicosis, ¿por qué? Porque es una enfermedad donde el paciente pierde contacto con la realidad y que tiene dos fases. Por eso hoy se la denomina bipolar. Maníaca, donde hay una excitación, donde hay poco sueño, donde hay euforia, donde el paciente cursa con una serie de sintomatologías que ya las vamos a ir describiendo con un poquito más de detalle. Y otra fase de lo bipolar, que es la parte depresiva, donde ese paciente que cuando estaba en la etapa maníaca era una explosión de sensaciones, de actividades, de potencia, de energía y de una serie de cosas que tienen todo lo que tiene un episodio básicamente de excitación, donde se contrasta por periodos que es totalmente lo contrario, donde el paciente tiene un cuadro básicamente depresivo, donde está la culpa, donde está la angustia, donde está la falta de energía, donde está el deseo de no vivir y toda la sintomatología que hace a lo que sería una depresión. Por eso cuando uno atiende a un paciente que viene con una depresión, una de las grandes preguntas que debe hacerse el terapeuta si esta depresión es unipolar o bipolar. Entonces viene el paciente depresivo a la consulta y uno, en base a las preguntas que va haciendo, se va dando cuenta, muchas veces por el antecedente del paciente, donde la familia o a veces el mismo paciente dice no, pero si él cuando está bien tiene proyectos, empieza un montón de cosas, quiere hacer deporte, programar empresas, saca préstamos o se las da por ir al casino y arma fiestas y gasta más de lo que tiene. Y entonces uno dice, ¿y ahora qué le pasa? No, este paciente ahora cuando viene en un estado como cualquier persona que tiene una depresión. Por eso es muy importante el interrogatorio, no solo con el paciente, sino que en la familia, para poder ir dilucidando si esto se trata de una depresión o si se trata de un trastorno bipolar. Pero el paciente también puede venir a la consulta en un momento de manía y ustedes notan que está verborrágico, que habla de más, que las ideas van de un lado al otro como queriendo fugarse, de todo se ríe, donde de repente en el discurso del paciente empezamos a detectar cosas que están lejos de la realidad, que puede haber un episodio donde dice porque mis familiares están en contra mío, porque el vecino quiere hacer tal cosa, porque yo estoy comunicado con un político, porque en realidad... Entonces uno empieza a decir, este paciente, dijimos como que en una psicosis, pierde el contacto con la realidad y esto que haga que pierda el contacto con la realidad y con todos esos síntomas positivos, uno puede deducir que está en un episodio maníaco. Si eso lo contrastamos con el otro periodo de depresión, tenemos lo que se llama un trastorno bipolar. Vamos a hablar de un error frecuente que por lo menos yo veo en la consulta, que es el sobrediagnóstico del trastorno bipolar. Las escuelas modernas de psiquiatría o las nuevas clasificaciones de psicología o de psiquiatría incorporaron el concepto de espectro. El concepto de espectro quiere decir que hay varios tipos de pacientes bipolares. En el original diagnóstico, donde el paciente bipolar era ese que estaba maníaco y que estaba depresivo, empezaron a incorporar distintos tipos de pacientes que no cumplían totalmente con ese criterio. Este concepto de espectro hace que muchas veces, como hay muchas enfermedades dentro de la psiquiatría que cursan con sintomatología parecida, haga que muchas veces se encuadren trastornos de ansiedad u otras enfermedades que no son psicóticas, que no pierden contacto con la realidad, porque son parecidas con trastornos bipolares de tipo leve o que entrarían dentro del espectro. En lo particular, trato de seguir viendo el trastorno bipolar como realmente se lo vio durante muchísimos años, que fue una psicosis maníaca depresiva, donde el paciente pierde contacto con la realidad,
qué facha que tengo, papá. Donde no logra realizarse en su vida porque tiene una disfunción casi completa, ya sea porque está en las fases de depresión o en las fases de manía, y así tratar dentro de lo que se pueda confundir menos el trastorno bipolar con otras patologías. Los trastornos de ansiedad, como ejemplo, traen variación en el estado de ánimo. La persona tiene momentos muy buenos y momentos muy malos. Pero eso no quiere decir que existen dos polos donde la persona se deprime de una manera que quiere matarse, que está angustiada, que realmente está improductiva, que está con culpa, que tiene deterioro físico, deterioro psicosocial, a el otro periodo donde esa manía, donde ese bienestar hace, por ejemplo, que tenga conductas de tipos bizarras. Regala cosas, deja de dormir, tiene pensamientos que los eleva hacia otras dimensiones, una aceleración y una fuga de esas ideas en el pensamiento, y donde lo que es productivo, aparente productivo, termina siendo un desastre porque no puede sostener nada de eso hasta que vuelve la otra fase de la enfermedad, y siempre con muchas consecuencias interpersonales, sociales, laborales, y hay también hasta un deterioro físico, porque esas personas en esos momentos o comen menos, o no duermen, o tienen exceso de actividad física y mental, y eso evidentemente lleva a un deterioro. Estas fases donde el paciente está inhibido, negativo, y que se contrasta con la otra fase que es donde el paciente está excesivamente y patológicamente o de forma enferma bien, son periodos que suelen durar relativamente mucho tiempo. Por eso no hay que confundir las variaciones en el mismo día. Yo tenía pacientes que vinieron ellos diciéndome, doctor, yo soy bipolar. ¿Por qué? Porque a la mañana estoy re bien, y a la tarde estoy re mal. Entonces, si a eso le sumamos algún interrogatorio que pueda ser inducido, o algunas cosas donde empieza a no tener mucha claridad y nos metemos en ese concepto de espectro, de que la bipolaridad puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, y se van metiendo distintos tipos de características, fácilmente podemos encontrarnos en un falso diagnóstico de un trastorno bipolar. Y cuando hay un falso diagnóstico de un trastorno bipolar, hay posiblemente un tratamiento erróneo. Y el tratamiento de un trastorno de ansiedad con variación del estado de ánimo, o alguna cuestión de personalidad, o alguna depresión que simplemente se contrasta con el bienestar del paciente, y en eso se genera una mala visión de la bipolaridad, hace que el tratamiento sea totalmente distinto. Porque un tratamiento de una depresión o un trastorno de ansiedad se hace con un antidepresivo, con un medicamento que no tiene grandes efectos adversos y son de muy buena respuesta, pero si yo diagnostico el trastorno bipolar, empiezo con el uso de una gama de medicamentos, porque es un trastorno que es prácticamente lo único que justifica la polimedicación, o sea, el uso de más de un medicamento en psiquiatría, donde el paciente después vemos un cuadro totalmente sucio con medicamentos o contaminado, donde ya perdemos una visión de lo que podría ser ese paciente sin el medicamento. Entonces muchas veces se entra en una bola donde no sabemos cuánto tienen que ver los medicamentos, cuánto tiene que ver la enfermedad, y donde la duda hay que por ahí hacer procedimientos médicos para poder ir desacelerando ese cuadro, desarmando ese cuadro medicamentoso y volver a la base para ver qué es lo que realmente le pasa al paciente. Como siempre, es importante descartar las causas orgánicas, saber que es una enfermedad que tiene una gran gama de edad en cuanto a su debut, en cuanto a la edad que puede aparecer, y conocer bien cuáles son las diferencias con otros episodios psicóticos, de lo que es una esquizofrenia, de lo que es cualquier tipo de psicosis, o de lo que es un trastorno bipolar que, como dijimos, está dentro de la psicosis. El tratamiento médico normalmente se hace con estabilizadores del ánimo, con algún tipo de antipsicóticos, y la combinación a veces de algún otro medicamento que hace que nosotros logremos como médicos que el paciente esté ni en una etapa maníaca donde esté tan bien que esté mal, ni en una etapa que esté tan mal que realmente corra también riesgos por el estado que se encuentra. Entonces, estos medicamentos hacen que el paciente
esté estable y que muchas veces pueda tener una buena calidad de vida. Quiero aclarar de vuelta en este video también en particular, como lo hicimos con el video con el TOC, de que no estamos haciendo diagnóstico ni estamos cuestionando tratamientos, simplemente estamos describiendo las enfermedades para poder detectarlas, para que sean preventivos, para que motiven por ahí la consulta a un especialista. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo muy pronto.